Le había quedado una palabra mal grabada y entonces se le preguntaba alguna cosa en las clases de moral, de dogma que nos daba, y nos miraba así serio y decía, depende, depende. Y le decíamos al padre, depende. Pero después con el tiempo, por supuesto que él el castellano lo aprendió mejor que nosotros y nos corregía a nosotros. Pero con ese depende, a mí me parece que tenía ya su fibra catequística ahí también, porque es cierto, no toda palabra tiene que ser dada así nomás porque es la palabra en sí, sino que hay que tener en cuenta el sujeto. Yo creo que es un principio catequístico este depende. Depende de la situación, depende de la persona, depende de la circunstancia, va a dar el mensaje. Por eso esa palabra que él la pronunciaba mal, le decíamos al padre depende, le sirve como, me parece, como también una inspiración o una manifestación de su futuro trabajo catequístico en la Argentina y en América Latina, podríamos decir. Después también una cosa más que podría decir del padre Fran en ese tiempo, era un hombre que se dedicaba mucho a escuchar, como siempre lo hizo, pero los consejos no eran palabras no eran tratados, eran palabras muy cortas, eran frases cortas, frases que a uno le decía, pero esto es así, él veía con más claridad las cosas, decía esto es así, pensalo, meditalo, velo, y orientaba a la gente y guiaba de esa manera a los dirigidos y a quienes tenía que formar, que eran un poco los oblatos diocesanos en el caso de la formación de San Esteban, de Casa de los Oblatos. Y por último, yo seguí toda la vida mía, y desde el momento, yo tenía 21 años, ese momento que lo conocía a él, hasta ahora, hasta que se fue de este país, muy al lado de él. Y siempre yo lo quería mucho y él también me expresaba su amor hacia mí, porque como era un hombre que el primero que había trabajado más en lo catequístico con él, le parecía que había una gratitud. Y el agradecido no era él, sino soy yo, que me enseñó a caminar, a vivir como hombre, que aprendimos de él a ser coherente, a vivir según lo que anunciamos, según lo que creemos. ¿Qué significó Franz para la Iglesia? Tan difícil de resumirlo. En primer término, cuando yo me vine a la Argentina, en el puerto había un curita viejo del cual yo había sido monaguillo de chico. El cura tenía 84 años cuando yo me vine y él me dijo, antes de que yo subiera al barco, te deseo una sola cosa, Francisquito, que tengas un párroco cuya mayor alegría sea el éxito de su teniente. Yo llegué a la Argentina, fui teniente de Franz y tuve un párroco así. Los que lo conocieron a Franz y me conocen a mí saben lo que nos unió, no solo el trabajo, sino la amistad. Franz es apreciado y él mismo se autodefinía como catequista. Pero yo creo que el aporte de Franz a la Iglesia en la Argentina fue mucho más amplio. Fue sin duda lo más importante la dimensión catequística, pero también hubo aportes mucho más amplios en la pastoral. Franz, en tiempos del concilio, formaba parte de un equipo sacerdotal que se reunían, charlaban y ponían en práctica la renovación del Concilio Vaticano II en la pastoral práctica. Nombro a algunos que estaban en el mismo grupo de reflexión y de trabajo. Alfredo Truso, Alberto Devoto, después obispo de Goya, el padre Martín de Temperley. Hubo otros, pero trataron de poner en práctica el Concilio Vaticano II en toda la pastoral. Y todos con un fuerte acento en la catequesis. Quiero recordar que en la Argentina había un catecismo único y bajo pena de excomunión ningún sacerdote podía usar otro catecismo. Y Truso en este tiempo publicó otro catecismo, lo que le costó la marginación por el resto de su vida hasta que llegó Bergoglio. Siempre quedó como párroco en la misma parroquia hasta que se jubiló. Después hubo
alguien que quiso homenajearlo a Trousseau. Lo nombró Monseñor. Eran los tiempos del concilio. Tiempos difíciles para renovar la pastoral y la catequesis, porque aparte del concilio no había otros documentos de la Iglesia. Entonces era en base a convicciones, en base a clarividencia, muchas veces en base a sentido común. A Franz le reprochaban que él quería imponer la catequesis europea, cosa que a Franz le dolió mucho. Pero de hecho no le querían reprochar a Franz que él quería imponer catequesis europea. Era el argumento que usaban cuando se quedaban sin argumentos los que no querían que la Iglesia se ayornara. Franz siguió adelante con su formación de catequistas y en este sentido el ISCA fue de suma importancia. En el ISCA en aquel entonces el curso duraba 9 meses, todo el día, de lunes a viernes e incluso a veces sábado y domingo prácticas, y había gente de todo el país. Y eso fue el canal por el cual se distribuyó, se divulgó en todo el país la renovación que trajo el Concilio Vaticano II. Eso es, sin duda, uno de los grandes méritos de Franz. Entre los alumnos del ISCA había sacerdotes, religiosas, laicos, que venían de todo el país, incluso algunos de países limítrofes. Hubo alumnos uruguayos, bolivianos, chilenos, y poco a poco se fue impregnando la pastoral catequística de toda la renovación que nos trajo el Concilio Vaticano II. Aparte de eso, desde la Junta Catequística Central, de la cual Franz formó parte durante muchísimos años, también se divulgó a través de los encuentros de los directores diocesanos la catequesis renovada y, por qué no, la pastoral renovada que nos trajo el Concilio Vaticano II. Creo que en nuestro corazón, si ustedes son hijos de la catequesis renovada, en nuestro corazón levantémosle un monumento a Franz. Bueno, si me preguntan qué significó la presencia de Padre Franz para la catequesis en Lomas de Zamora, yo diría que fue todo. Realmente fue la bendición enorme que nos dio el Señor con la presencia de Franz. Y acentuó mucho el tema de la presencia, porque Franz, más allá de todo lo que hizo, fue siempre una presencia para todos los catequistas. Para él lo fundamental era la formación de catequistas, y esa formación debía darse siempre haciendo la catequesis. No era formar para luego hacer catequesis, sino formarse haciendo catequesis, que es algo que quizás hoy tendríamos que retomar porque nos estamos volviendo un poco teóricos en la formación de los catequistas actualmente. Y era lo que él acentuó muchísimo y creo que es muy importante, de manera que cada uno se va formando de esa manera. Franz comenzó con el seminario de catequesis, el primer seminario, en 1967, y ahora creo que son 9 seminarios que existen en Lomas de Zamora. Y luego el profesorado, o sea, acentuó muchísimo todo esto de la formación de catequistas, que sigue siendo vital para la catequesis. Y eso para no solamente para niños, sino para todas las personas, y ahí surge ya con el segundo congreso el itinerario catequístico permanente, es decir, a lo largo de toda la vida, que es lo que apuntamos en este momento. En 1980 empezamos a hablar en la Junta Catequística Central sobre la posibilidad de organizar un segundo Congreso Catequístico Nacional. Queríamos no solo conmemorar el primero, sino dar al movimiento catequístico un nuevo empuje y una mayor amplitud. Se propuso que fuera para el año 1987,
el 25º aniversario del primero. Esto resultó beneficioso para el Congreso, porque se lo pudo preparar minuciosamente y con la participación de casi todos los catequistas. El episcopado declaró el año 1987 como Año Catequístico Nacional, con el lema Juntos para una evangelización permanente. En el lema se hallan resumidos los 3 temas principales: la evangelización, la comunidad y la catequesis permanente. Del 10 al 12 de octubre de este mismo año, se realizó en Rosario el Congreso. Participaron 17.000 catequistas de todo el país. Fue el Congreso de los Catequistas por la capacidad participativa y creativa que demostraron. Inmediatamente después del Congreso, había que redactar las conclusiones. Estas fueron elaboradas en forma de recomendaciones y orientaciones. De esta manera, surgió uno de los documentos más frescos y más originales del episcopado argentino. Se le dio el título Juntos para una evangelización permanente, que fue el lema del Congreso y expresaba los 3 temas del mismo. Bueno, respecto a lo que yo pueda decir del Padre Franz, en primer lugar, que aparte de ser mi sacerdote espiritual, fue un gran amigo que tuvimos acá en Pío X. Lo recibimos con mi señora y yo en el año 60, cuando lo nombraron párroco. Y de ahí en más fuimos, mi señora y yo, nos metió en la catequesis. Mi señora ya era catequista, yo me hice después, y aquí fue donde Franz implantó prácticamente todas las catequesis que después se dieron en la Junta Catequística, o sea, desde niños, adolescentes y adultos, que adultos, la catequesis de adultos no existía. ¿Qué más puedo decir de Franz? Que era un ser excepcional, que prácticamente no conocía ningún otro que fuera como él. Y tengo que agradecerle todo lo que hizo por el San Pío X. Creo que nada más. Bueno, para nosotros Franz fue una gran alegría. Como jóvenes, que nos formamos en esta parroquia junto a él, y como novios nos preparamos, como matrimonio, con nuestros hijos, y siempre lo tuvimos al lado nuestro, ¿no? En todas las grandes ocasiones de nuestra vida, por nuestro matrimonio, en nuestras cosas familiares, en nuestras pérdidas familiares, siempre estuvo al lado nuestro. Así que para nosotros fue y sigue siendo una gran alegría. Cuando nosotros le decíamos, expresamos nuestra gratitud por su bondad, porque era tan bueno, él siempre nos decía, yo soy bueno porque Dios es bueno. Y bueno, eso nos quedó grabado en nuestro corazón, y por eso hoy le damos gracias a Dios por la presencia del Padre Franz en medio de nosotros. Bueno, hablar del Padre Franz a mí todavía siempre me emociona. Es un recuerdo grato y a veces doloroso, porque su ausencia todavía yo la sigo sintiendo, porque estar en mi casa, compartir con mi familia fue una gracia de Dios. Y creo que en esta parroquia yo vi cómo él tenía una dedicación especial por los jóvenes. Para él eran importantísimos, y los matrimonios. En esto nos formamos y aprendí que era un ser, un hombre con una bondad
y con una capacidad de paciencia para trabajar en esta parroquia.